Gracias por la invitación tan gentil y tan amable y tan generosa que han tenido para que pueda participar en este evento. Muchas gracias, porque además han escogido ustedes un tema que difícilmente podría ser más actual que el de la agenda globalista. Como muy bien decía la persona que me ha presentado, mi último libro, que es Un mundo que cambia, se dedica a ese tema, de manera que va a ser difícil poder compendiar en tan solo 45 minutos lo que es la agenda globalista. Pero sí voy a darles algunos trazos, vamos a hacer un vuelo de pájaro para que puedan entender la importancia de la agenda globalista y qué es la agenda globalista. En primer lugar, tengo que decirles que la agenda globalista no es lo mismo que la globalización. La globalización es algo maravilloso que permite que ahora yo esté en el sur de Estados Unidos, ustedes estén en Panamá y nos estemos viendo gracias a la tecnología. La agenda globalista es algo maravilloso que hace que los productos de Panamá se puedan vender en Europa o que desde Panamá ustedes puedan comprar productos que vienen de Asia. La agenda globalista es una serie, el globalismo, la globalización es una serie de avances de carácter técnico que son positivos. La agenda globalista es algo distinto. La agenda globalista aprovecha la globalización, pero la aprovecha con una finalidad muy clara. Para que no piensen ustedes que formo parte de la legión de conspiranoicos o que les voy a hablar de los reptilianos o de alguna de estas cosas extrañas, les voy a dar una definición de la agenda globalista que dio en sus memorias, y concretamente en la página 405 de sus memorias, uno de los grandes globalistas del siglo XX y el siglo XXI, que fue David Rockefeller. Dice así David Rockefeller en sus memorias, página 405. Algunos creen incluso que nosotros, la familia Rockefeller, somos parte de una cábala secreta que trabaja contra los mejores intereses de los Estados Unidos y nos caracterizan a mi familia y a mí como a internacionalistas que conspiran con otros alrededor del mundo para construir una estructura más integrada global, política y económica. Un mundo, si ustedes quieren. Si esa es la acusación, me declaro culpable y estoy orgulloso de ello. Las palabras de David Rockefeller son enormemente interesantes porque no era un conspiranoico, era uno de los protagonistas de impulsar la agenda globalista y sus palabras son claras. Nos acusan de que actuamos en contra de los intereses de nuestra nación, de los Estados Unidos. Nos acusan de que formamos parte de una cábala secreta, de un grupito secreto. Nos acusan de que conspiramos para crear un solo mundo, una estructura global, política y económica integrada. Pues bien, si nos acusan de eso, yo me declaro culpable y además estoy orgulloso de que sea así. Eso es la agenda globalista, el proyecto de una cábala secreta. Las palabras no son mías, las palabras son del propio David Rockefeller, que lo que pretende es crear un solo mundo con una estructura global, política y económica integrada, en la cual las naciones no tendrán ninguna razón de ser, porque las naciones serán meros protectorados, meras colonias de esa cábala secreta. Para llevar adelante este plan de la agenda globalista tiene tres grandes obstáculos y voy a dedicar unos minutos a entrar en esos obstáculos. El primer obstáculo que tiene es la identidad cultural o nacional. Hay que acabar con la independencia, con la soberanía de las distintas naciones. Las distintas naciones como tales pueden seguir existiendo, pero en cualquiera de los casos van a ser naciones que ya no tendrán independencia, serán simples marionetas, simples títeres de la agenda globalista. ¿Cómo conseguimos eso? Primero, lo conseguimos a través de la mentira masiva. Por si ustedes no lo saben, en estos momentos
más del 80% de la información que reciben en la prensa escrita, en la televisión, en la radio, en las películas, en las series de televisión, en los dibujos animados de niños e incluso en los documentales de animales, están en manos de tan solo 7 compañías en todo el mundo. Y esas 7 compañías, a su vez, pertenecen a 3 compañías de inversión. De manera que no se sorprendan si de pronto las noticias llegan de manera instantánea y con las mismas palabras y frases a Panamá, que pueden llegar a Chile, que pueden llegar a Finlandia, porque a fin de cuentas todas surgen del mismo lugar y les dirán lo mismo. El engaño es absolutamente masivo. No solamente eso, la agenda globalista se impone no solo con el control de la información, sino con el embrutecimiento de la población mundial a través del entretenimiento. De nuevo, déjenme que les dé algunas pinceladas. El 90% del entretenimiento infantil en todo el mundo está en manos tan solo de 3 compañías transnacionales. 3. De manera que no se sorprendan que la Disney, que durante décadas fue una compañía de diversión familiar, ahora nos haya descubierto que uno de los protagonistas de La Bella y la Bestia acaba de salir del closet y es homosexual, porque esas 3 compañías están dispuestas a embrutecer a los niños y a la población. La música que consumen ustedes y sobre todo que consumen los jóvenes, por supuesto con la excepción de lo que podría ser la música clásica, por ejemplo, es una música que está en manos en un 90% de tan solo 3 compañías transnacionales, y eso explica que, por ejemplo, ustedes puedan encontrar contenidos altamente promiscuos e incluso ocultistas en los canales de Internet. Son solo 3 compañías. Y, por cierto, la pornografía que consume el mundo en un 90% está también en manos de 3 compañías transnacionales. Y alguno de los CEO de estas compañías ha dicho abiertamente que es anticristiano y que se dedica al negocio de la pornografía porque es la mejor manera de atacar a Cristo y a los que creen en él. No voy a repetir lo que dice de Cristo porque sería altamente blasfemo, pero eso les da una idea de cuál es la situación. De manera que vamos a controlar a las naciones mediante el engaño masivo de los medios, mediante el embrutecimiento de la diversión y, por supuesto, lo vamos a hacer también a través de la economía. Cualquiera que haya leído el libro de Proverbios sabe que el libro de Proverbios expresa con enorme claridad que aquellas personas que se endeudan son esclavas de su acreedor, de aquella persona a la que le deben el dinero. Esto es una realidad para las familias, para los individuos y para las naciones. La agenda globalista pretende un endeudamiento total que impida que las naciones puedan actuar con independencia y libertad. Y lo está consiguiendo. En la misma Hispanoamérica, naciones de la importancia de Argentina, México o Perú ya han emitido un endeudamiento para 100 años. Es decir, han privado de independencia a sus propias naciones por el espacio de un siglo. No es ciertamente poco ni mucho menos. No solamente es que esa es la manera en que vamos a sujetar a las naciones, sino que además así conseguimos que estén de rodillas cuando les queremos imponer una legislación. Déjenme de nuevo darles 2 pinceladas. En Argentina, cuando era presidenta Cristina Fernández de Kirchner no tenía el menor interés por el matrimonio homosexual, no estaba en su programa, no la habían votado para legalizar el matrimonio homosexual. Pero la necesidad precisamente de renovar los créditos de la República Argentina la obligó a aceptar el matrimonio homosexual en la legislación. Una nación endeudada es una nación sin defensas y de rodillas ante las imposiciones. No crean que esto se limita a los gobiernos de izquierdas. Después de Cristina Fernández de Kirchner, en Argentina apareció el gobierno de Macri, un gobierno de centro derecha, y cuando ese gobierno tuvo que hacer frente al endeudamiento y a la posible quiebra del peso argentino, lo que tuvo que pagar fue impulsar la legalización del aborto
en Argentina. Esa legalización quedó detenida porque fue derrotada en el Senado, pero finalmente ha sido aceptada hace apenas unas semanas en Argentina, porque Argentina sigue en la misma desastrosa situación de endeudamiento. Vamos a acabar con la independencia de las naciones y, por cierto, el cuarto instrumento para someter a las naciones es una inmigración desordenada. Y en ese sentido, cuando la nación pierde su identidad, cuando buena parte de la gente que vive en esa nación no es la gente que nació y se identifica con esa nación, es mucho más fácil de controlar esa nación. El segundo obstáculo contra la agenda globalista es la familia. Y fundamentalmente por una razón, porque la familia es una institución anterior a los estados, a los reinos y a las naciones. Si ustedes van al libro de Génesis, verán que antes de que los hombres enloquecieran y quisieran construir una torre que llegara hasta el cielo, ya existía la familia. Fue la primera institución creada por Dios. No solo eso, la familia, incluso para aquellas personas que no son creyentes, es la última trinchera, el último refugio y el último baluarte cuando un país quiebra, cuando la bolsa se desploma, cuando hay una revolución, cuando se produce una invasión extranjera o cuando el país es desgarrado por la guerra civil. Tenemos que destruir la familia si queremos someter a los individuos que no tendrán en nadie en que apoyarse. ¿Cómo destruimos a la familia? Lo hacemos de varias maneras, pero fundamentalmente a través de tres acciones legales. Primero, la legalización del aborto. En estos momentos, Hispanoamérica es un campo de batalla desde México hasta la Tierra del Fuego, desde el Río Grande hasta la Tierra del Fuego, para legalizar el aborto. Esa medida solo ha tenido éxito hasta ahora en Argentina, pero en Chile se va en la misma dirección desde hace apenas unas horas y todos los países de Hispanoamérica se van a ver en esa situación en los próximos meses y quizá en las próximas semanas. Para los que piensen que el aborto no tiene mayor importancia, quisiera darles de nuevo unas pinceladas de cifras. Desde el año 1980, en que el aborto se fue legalizando en algunos países occidentales, el número de criaturas que han sido exterminadas en los abortorios supera los 1.400 millones de personas. Han oído bien, 1.400 millones de personas, más que la población entera de la República Popular China. Es decir, la suma de los muertos en las dos guerras mundiales son casi una excursión de escuela dominical comparado con lo que es el aborto en estos momentos. Y, por supuesto, todavía no ha empezado a avanzar en el caso de Hispanoamérica, aunque está en los planes. Segundo, avanza también la destrucción de la familia a través de la ideología de género, la imposición, por ejemplo, del matrimonio homosexual, de la adopción de niños por parejas homosexuales y en un futuro próximo, porque ya se está anunciando en algunos países europeos, de la legalización de las relaciones sexuales entre adultos y niños. Con un argumento terriblemente falso, pero repetido hasta la saciedad, que dice que quién puede adiestrar mejor sexualmente a un niño que un adulto, y que pasa por alto que un niño, por razones de su desarrollo físico, emocional, psicológico y espiritual, no tiene ninguna necesidad de ser adiestrado sexualmente ni por un adulto ni por nadie. Tercero, y esto es enormemente importante, la ideología de género no va a quedar limitada a la ley de matrimonio homosexual o a la adopción de niños, sino que además va acompañada de lo que se denomina las leyes contra la discriminación por razón de género. Leyes que castigan, incluso con prisión, a aquellos que se oponen a la ideología de género. En estos momentos, en países avanzados de Europa occidental, el hecho de que una persona hable en su casa, en privado y con su familia en contra de la ideología de género está castigado con la cárcel.
Si vives en Noruega, si invitas a comer a tu cuñado y a su esposa y en el curso de la comida se te ocurre decir que la homosexualidad te parece una conducta inadecuada y tu cuñado te denuncia, aunque eso haya sido con gente íntima tuya y en la intimidad de tu hogar, puedes acabar en la cárcel. En países como Alemania, predicar contra las prácticas homosexuales están penadas con prisión. Ahora mismo hay un pastor evangélico alemán condenado a prisión por predicar sobre Romanos 1 y 2. Y la causa en estos momentos está bajo apelación. Y en España, por supuesto, si decides ayudar porque eres un psiquiatra o un psicólogo a una persona a dejar la homosexualidad, porque esa persona te lo ha pedido, no quiere seguir siendo homosexual, te arriesgas a grandes multas o incluso a acabar dando con tus huesos en la cárcel. Y finalmente, el último aspecto de la ideología de género, que es absolutamente aterrador, es que efectivamente vamos a acabar con los ancianos. La última ley de eutanasia, impulsada, por ejemplo, en España, un país de la Unión Europea, permite asesinar a ancianos, a enfermos crónicos, a personas con minusvalías físicas, de una manera mucho más amplia y más fácil que la ley de eutanasia del año 1938 de los nazis alemanes. Hemos llegado a una situación, por cierto, en la que tengo que decir que la ley de aborto de Hitler era mucho más restrictiva y mucho más difícil para practicar el aborto que las leyes de aborto que ahora mismo hay en las democracias occidentales. Saquen ustedes su conclusión. Tercer enemigo de la agenda globalista, y este es un enemigo tremendamente peligroso y me voy a detener algún minuto más aquí y voy a dar alguna pincelada más. Los cristianos bíblicos, y quiero subrayar el término bíblicos, no todos aquellos que pertenecen a una confesión que dice que es cristiana, no todos aquellos que se presentan como cristianos, sino los cristianos bíblicos. A inicios del año 2019 tuvo lugar en Bogotá, capital de Colombia, una macro reunión de las organizaciones gays de los lobbies homosexuales de toda Hispanoamérica. Este gran concilio de organizaciones gays y homosexuales de Hispanoamérica llegó a 3 conclusiones unánimes. Primera conclusión. A inicios del año 2019, el avance de la agenda globalista y de la ideología de género en Hispanoamérica estaba parado, había quedado frenado y lo que suponían que unos años antes estaría totalmente concluido, sin embargo, estaba empantanado, frenado, detenido. Segunda conclusión, la culpa la tenían las iglesias evangélicas. El razonamiento que hacían las organizaciones gays y homosexuales era tremenda. Ellos habían contado con que el poder espiritual más importante de Hispanoamérica, prácticamente el único, era la Iglesia Católica. Y pensaban que no tendrían el menor problema para avanzar la agenda globalista y la ideología de género con la Iglesia Católica. Con la Iglesia Católica llegarían a pactar. El problema no era si llegarían a pactar, sino cuánto costaría pactar, cuál sería el precio. Y la afirmación de las organizaciones homosexuales era que la Iglesia Católica al final era una organización piramidal y lo que decide la cúspide de la pirámide lo obedece toda la pirámide, igual que en el ejército lo que ordena un general lo obedecen los coroneles, los capitanes o los sargentos. Puede que lo hagan de mala manera, puede que haya católicos que protesten, puede que haya católicos que se irriten con el Papa, pero al final todos se ponen en fila y obedecen. El gran problema con los evangélicos es que no tenían esa estructura piramidal, no tenían una jerarquía, habían surgido de la nada y se habían opuesto en las calles a la agenda globalista, a la ideología de género y la habían frenado. Tercera conclusión unánime de los grupos, de los lobbies de carácter homosexual en Hispanoamérica. Los evangélicos tenían que ser destruidos e infiltrados. De nuevo, me voy a detener unos minutos
en esta cuestión de cómo hay que acabar con los evangélicos según la agenda globalista, y me voy a detener dedicando unos minutos de nuevo a dar unas pinceladas. Permítanme que les muestre unos materiales. Un segundo. ¿Cómo acaba la agenda globalista con los evangélicos? ¿Cómo los infiltramos y los destruimos? Fundamentalmente a través de tres vías. Primera vía, creamos ediciones de la Biblia en las cuales todas las referencias contrarias a la agenda globalista o a la ideología de género desaparecen. Ustedes conocen, por ejemplo, cómo si vas a una Biblia católica y vas, por ejemplo, a Mateo 13, 54, 55 o a Marcos 6, 3, 4, ahí cuando hay referencias a los hermanos de Jesús, en una Biblia católica aparece una nota para decirte que los hermanos de Jesús son todo menos hermanos de Jesús. Son primos, son parientes, son vecinos, son conocidos, todo menos lo que dice el texto. Bien, vamos a sacar Biblias, ediciones del Nuevo Testamento como esta que tengo en la mano, que se titula Biblia de Estudio, Nuevo Testamento para lesbianas, gays, bisexuales y transgénero. ¿Qué sucede con esta edición del Nuevo Testamento? Muy sencillo, cada vez que hay una referencia a textos de la Biblia donde se expresa la voluntad de Dios en relación con la homosexualidad, simplemente colocamos una nota y decimos que el texto dice exactamente lo contrario de lo que dice el texto. Primera forma de infiltrar y destruir a los evangélicos, Biblias de este tipo. Si alguno de ustedes tiene la curiosidad de ir a Amazon y escribir, por ejemplo, Gay Bible, se van a quedar sorprendidos de la cantidad de ediciones de la Biblia que ya son Biblias de ideología de género. Segunda forma, vamos a difundir la ideología de género en las instituciones teológicas y eclesiales, lo que se denomina en inglés la queer theology. La palabra es muy fuerte en inglés, la palabra queer la vamos a traducir como homosexual, aunque es una palabra más fuerte, pero lo vamos a difundir de tal manera que desde los seminarios, desde los institutos bíblicos, desde las iglesias, efectivamente estemos difundiendo la agenda globalista y la ideología de género. Aquí tienen un ejemplo, un libro publicado por la editorial CLIE que se titula El Evangelio Subversivo. Su autor es Tom Hanks. Me temo, no sé hasta qué punto lo toma bien la cámara. Aquí está. Bien, este libro es un comentario gay al Nuevo Testamento. En este libro se nos dice, por ejemplo, que el criado del centurión era el amante del centurión y que cuando Jesús lo curó estaba bendiciendo las relaciones homosexuales. En este libro, en el colmo de la blasfemia, se afirma que Cristo era amante del apóstol Juan, que Juan era su novio y lo conocía todo el mundo. Se dice que Pablo, por ejemplo, era homosexual y por eso solo viajaba con hombres, lo cual es falso. Cualquiera que vaya al último capítulo de la carta a los romanos sabe que prácticamente el 50% de las personas que eran colaboradoras suyas eran precisamente mujeres. E incluso en el colmo de la manipulación del texto, este libro, El Evangelio Subversivo, publicado por la editorial CLIE, una editorial que hace muchos años era conservadora, se afirma además que cuando aparece el arco iris con el ángel en Apocalipsis es como si fuera un día de desfile del orgullo gay. De modo que la primera forma son ediciones expresas de la Biblia y la segunda es editar libros blasfemos como estos que difunden la ideología de género. Tercera forma para acabar con los evangélicos e infiltrarlos: socavar la palabra de Dios,
restar importancia a la palabra de Dios, mentir sobre la palabra de Dios de tal manera que la gente no se coloque bajo la palabra de Dios, sino que se coloque por encima de la palabra de Dios. De nuevo, permítanme que les dé algunos ejemplos. Otro libro publicado por CLIE, titulado Redescubrir la palabra, cuyo autor es un pastor español que se llama Máximo García. En este libro se nos informa de que la Biblia está llena de mitos, está llena de inexactitudes, está llena de mentiras y, por supuesto, podemos colocarnos por encima de la Biblia para decidir lo que nos parece aceptable y lo que no queremos aceptar. La Biblia ha dejado de ser la palabra de Dios, se ha convertido en una muy imperfecta palabra de los hombres y, por supuesto, al colocarnos por encima, decidimos lo que hay. ¿Y por qué no vamos a decidir que las enseñanzas sobre la ética sexual de la Biblia son incorrectas si el mundo en el que vivimos considera que son incorrectas? Dos ejemplos más de cómo se produce esta infiltración para acabar con la fe en la palabra de Dios, en la Biblia como palabra de Dios. Otro libro, el libro se llama Pentateuco, su autor es Samuel Pagán, el presidente del Comité de Traducción de la Nueva Versión Internacional, y también lo publica la editorial CLIE. ¿Qué nos dice Samuel Pagán en este libro? Que Moisés no escribió el Pentateuco. Los 5 primeros libros de la Biblia no fueron escritos por Moisés, sino que fueron escritos por autores que no conocemos desde el periodo de la monarquía del rey David hasta después del regreso de los judíos del exilio. En otras palabras, Jesús pudo decir que lo escribió Moisés, Pablo pudo repetir que lo escribió Moisés, la fe del Nuevo Testamento afirma que lo hizo Moisés, pero Samuel Pagán nos ha sacado de las dudas y ya sabemos que Jesús era o muy ignorante o muy embustero, diciéndonos algo inaceptable, como que es que el Pentateuco lo escribió Moisés. Estamos destruyendo la fiabilidad, la fe en la fiabilidad de las Escrituras para colocarnos por encima e imponer una manera de creer y de actuar que es contraria a la voluntad de Dios. Otro ejemplo, y este es el último, de esta galería de los horrores que les estoy enseñando. El libro también se debe a Samuel Pagán, presidente del Comité de Traducción de la Nueva Versión Internacional. El libro se titula Los libros proféticos del Antiguo Testamento y también ha sido publicado por CLIE. Según este libro, Isaías no escribió Isaías. Daniel no escribió Daniel, lo escribió alguien en el siglo II a.C., es decir, 3 siglos después de lo que dice la Biblia, y tampoco Zacarías es de Zacarías. En otras palabras, cuando Jesús dice que atendamos lo que dijo el profeta Daniel, Jesús era asquerosamente ignorante o era un embustero absoluto que nos mentía. Cuando en un momento determinado los evangelios nos hablan de que así se cumplió la profecía de Isaías, nos están mintiendo, y lo mismo podríamos decir del resto del Nuevo Testamento. La finalidad de estas infiltraciones es clara. En el momento en que efectivamente negamos que la Biblia es la palabra de Dios, dejamos de colocarnos bajo su autoridad y nos colocamos encima, podemos ir rechazando todo aquello que choca con la ideología de género o con la agenda globalista. El tercer, último y más peligroso obstáculo, la mayor amenaza para el avance de la ideología de género y la agenda globalista son los cristianos bíblicos. De manera que tenemos que crear cristianos, entre comillas, que no sean bíblicos. Por ejemplo, como el Papa Francisco, que es uno de los grandísimos impulsores de la agenda globalista. Sigo dándoles algunas pinceladas porque realmente andamos muy justos de tiempo. ¿Qué hacemos frente a la agenda globalista? ¿Cómo nos defendemos frente a esta amenaza que no solamente amenaza con someter a una dictadura global a todo el planeta, amenaza con destruir a las familias, sino que además tienen el punto de mira a aquellos cristianos que son bíblicos y que creen en la palabra de Dios?
Voy a mencionarles brevemente algunos aspectos. No tengo tiempo para desarrollarlos mucho, pero quisiera mencionarlos, aunque sea vuelo de pájaro. Primero, tenemos que recordar que el control de la historia está en manos de Dios y no en manos de los hombres. Y esto es enormemente importante. Si van ustedes a Daniel, capítulo 2 y versículos 20-22, el famoso episodio en el que el rey babilónico Nabucodonosor tiene un sueño, pero no recuerda el sueño, y amenaza con matar a sus hechiceros, a sus adivinos, a sus brujos, si no le revelan el sueño. Y por supuesto no lo pueden hacer, porque él mismo no les cuenta el contenido del sueño. Ese episodio en el que al final llaman a Daniel, un desterrado judío, para que lo aclare, Daniel recibe la revelación de Dios y en el capítulo 2 y versículo 20 en adelante dice lo siguiente, y esto tenemos que recordarlo muy claramente en estos momentos. Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Mis queridos hermanos, tenemos que recordar que no dependemos de quién es presidente en un país, que no dependemos de quién forma el Congreso de un país, que no dependemos de por dónde va un país. Nosotros sabemos que Dios controla la historia y aunque no sepamos exactamente por qué camino se mueve el Señor, porque los caminos del Señor son mucho más altos que nuestros caminos, podemos estar seguros de que si la historia cambia, si cambian los tiempos y las edades, es Dios el que tiene las riendas. Si hay reyes que aparecen y que desaparecen, es Dios quien tiene el control. Y si alguien busca sabiduría y entendimiento, esa sabiduría y ese entendimiento solamente se encuentran en Dios. Es algo que tenemos que recordar en tiempos difíciles, en tiempos en los que no debemos caer en la desmoralización por los reyes que son puestos o por los reyes que son quitados, porque Dios tiene en sus manos las riendas de la historia. Segundo, y esto es muy importante, si van ustedes, no voy a poder leer las citas porque vamos justos de tiempo, pero si van ustedes a Apocalipsis capítulo 21:8, donde Jesús le dice a Juan quiénes son los que bajan al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda, los primeros que aparecen en esa lista son los cobardes. Y después los incrédulos, los que se niegan a creer en la palabra de Dios. Si nosotros hubiéramos hecho la lista de quiénes son los primeros que bajan al infierno, seguramente no hubiéramos colocado en primer lugar a los cobardes. Pero la advertencia de Jesús a ese Juan que estaba preso en la isla de Patmos es muy clara. Los primeros que son arrojados al lago de fuego y azufre son los cobardes. Estamos en una lucha, mis queridos hermanos. La agenda globalista es agresiva y nos demos o no nos demos cuenta, nos tiene como objetivos y no podemos permitirnos ser cobardes. Dios no nos ha llamado a ser cobardes. El espíritu que Dios nos ha dado no es el espíritu de temor. Y eso es enormemente importante. Tercero, tenemos que recordar quiénes somos. Y si van ustedes a Mateo capítulo 5 y versículos del 13 al 16, aparece una descripción muy clara de efectivamente quiénes somos. Dice así en Mateo capítulo 5 y versículos del 13 al 16. Vosotros sois la luz, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Nosotros no somos una marca más de sal en el mercado espiritual, junto con una sal católica, una sal mormona o una sal islámica. Los discípulos de Jesús son la sal de la tierra.
Y la sal en la época de Jesús era fundamentalmente un elemento de preservación para evitar que los alimentos se pudrieran y entraran en putrefacción. Cuando hace más de 5 siglos los españoles llegaron a las costas de lo que ahora conocemos como América, no voy a entrar en si esto fue positivo o fue un desastre, pero llegaron gracias a que sus alimentos se conservaban en sal. Lo que evita que esta tierra se pudra totalmente, se convierta en un montón de carroña, en una montaña de algo podrido, son los discípulos de Jesús. Y si los discípulos de Jesús no son la sal de la tierra, todo se corromperá y se pudrirá. Y por cierto, que nadie piense quedarse dentro del salero, que nadie piense quedarse solo dentro de las 4 paredes de la iglesia pensando que así va a comprar la paz. Porque como dice muy claramente Jesús, si la sal no actúa, la gente no dice qué liberales, qué progresistas, qué abiertos son los cristianos. Lo que dice es qué cobardes y qué hipócritas son. Tienen una idea moral, dicen que creen en ella, pero se encierran en vez de expresarla fuera. Y a esos cristianos los pisoteamos. Y yo he visto suceder eso ya en otros países, donde los creyentes no salieron fuera del salero para oponerse a que su sociedad se pudriera, pensaron que así ganaban la paz con el mundo y al cabo de unos años el mundo estaba redactando leyes para, si era posible, encerrarlos en prisión. Somos la sal de la tierra, recordémoslo, y esa sal dentro del salero no sirve de nada. Y si esa sal no actúa, acabará siendo pisoteada por los paganos. En segundo lugar, Mateo capítulo 5 y versículos 14 y 16 dice así: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros no somos una luz más, como puede haber una luz del orientalismo, una luz del Islam o una luz de la mística. El pueblo de Dios es la luz del mundo. Y si este mundo no recibe la luz del pueblo de Dios, tropezará en medio de las tinieblas, se golpeará con cualquier cosa y habrá una sociedad que caerá y se partirá el cuello porque caminaba a oscuras. Tenemos que recordar que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Tenemos que recordar que además actuamos con valentía, no con cobardía, bajo aquel que hace que cambien los tiempos y las eras, que quita y que pone reyes, que da la sabiduría y el entendimiento. Cuarto, y esto me parece enormemente importante, aparte de que recordamos que Dios es soberano y tiene el control de la historia, aparte de que decidimos no ser cobardes porque los cobardes y los incrédulos son los primeros que son despeñados al lago de fuego y azufre, aparte de que recordamos que somos la sal de la tierra y la luz del mundo, somos conscientes de que esta es una carrera larga. Si me acompañan ustedes a la carta a los Hebreos, la carta a los Hebreos es un escrito extraordinariamente especial. No me puedo detener mucho en hablar de la carta a los Hebreos, pero sí quiero recordarles, ustedes lo saben, que la carta a los Hebreos es una carta escrita a un grupo de judíos que creyó en un momento atrás, pero los años habían ido pasando y a medida que iban pasando los años, resulta que el templo de Jerusalén seguía ahí tan hermoso, tan poderoso como el primer día. Jesús había sido crucificado, había testimonios de su resurrección, pero lo que se podía ver, lo que era absolutamente fácil de contemplar, era la majestuosidad del templo. Que sus sacerdotes seguían ofreciendo sacrificios, que sus levitas seguían tocando la trompeta y muchos de pronto decían: a ver si nos hemos equivocado. Lo que realmente podemos comprobar con nuestros ojos es la grandeza del templo
y a ver si esto de la predicación de Jesús al final no va a ser cierto. Y el autor de la carta a los Hebreos se sienta para responder y exhortar a esos hermanos. En el primer capítulo de la carta a los Hebreos les dice algo tremendamente importante. Cristo es Dios. Dios ha hablado muchas veces en el pasado de manera fragmentaria, en parte a través de los profetas, pero ahora por primera vez en la historia ha hablado como hijo, en la persona del Hijo. Y el primer capítulo habla de cómo Cristo es Dios e incluso los ángeles lo adoran. El segundo capítulo habla de cómo Jesús es hombre, pero aparte de ser hombre, es un hombre sin pecado y que, aunque no pecó, sin embargo, comprende la debilidad humana y puede interceder por nosotros. Y a partir del capítulo tercero, el autor de la carta a los Hebreos va mostrando que Cristo se ofreció como un sacrificio una vez y por todas, que significa el final de la Torá, de la ley, de los sacrificios del Antiguo Testamento. La sangre de Cristo nos limpia realmente de todo pecado, es la expiación por el pecado y además es algo muy superior a la sangre de becerros, de corderos, de terneros del pasado, porque Él es un sumo sacerdote que no necesita presentar sacrificios por sus pecados y que ha ofrecido un sacrificio una vez y para siempre. Y por lo tanto, el sistema del templo, que ahora parece tan maravilloso, tan extraordinario, tan asombroso, tiene los días contados. Le quedan 2 noticiarios de televisión, diríamos hoy, y va a desaparecer. Y cuando llega a ese punto, el autor de la carta a los Hebreos decide recordar la importancia de la fe. Y llegamos al capítulo 11 y el autor de la carta a los Hebreos empieza a hablar de ejemplos maravillosos de fe, aquellos en los que nos hubiera gustado estar. A todos nos hubiera gustado llegar a orillas del mar de las Cañas con los egipcios detrás, pero de pronto Moisés abre las aguas y nos escapamos y cuando los egipcios vienen detrás les cae el mar y acaba con el caballo y el carro del faraón. A todos nos hubiera gustado estar en Jericó cuando aquellos muros parecían imposibles de conquistar, pero el pueblo de Dios rodeó tocando las trompetas los muros de Jericó y se desplomaron como un castillo de naipes. Y el autor de la carta a los Hebreos menciona casos. Pero de pronto dice algo tremendo. Hebreos capítulo 11 y versículo 36. Otros experimentaron vituperios y azotes y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Hay gente que tiene fe y de pronto ve cómo caen los muros de Jericó. Hay gente que tiene fe y ve cómo se pasa el Mar Rojo. Hay gente que tiene fe y ve a un muchachito como David abatiendo de una pedrada al gigante Goliat. Pero también hay épocas en que el pueblo de Dios pasa por vituperios, por prisiones, por destierro, por cárcel, incluso por muerte. Y como dice aquí, no es porque no tuvieran fe. Todo lo contrario, toda esta gente era gente de fe y tuvo un buen testimonio, alcanzó un buen testimonio mediante la fe. Era, versículo 38, porque vivieron en una época que no era digna de ellos. Eran esos creyentes que los ves en medio de una sociedad y dices, esta sociedad no se los merece. Esta nación no se merece a esos siervos de Dios. Esta cultura no se merece a esos hijos de Dios. Y entonces el autor de la carta a los Hebreos dice algo enormemente importante. Capítulo 12 y versículos del 1 en adelante. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe,
el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Lo que dice el autor de la carta a los Hebreos es tremendo. Esta vida no es una carrera de 100 metros. Esta vida es una maratón larga. Y tenemos que correr con paciencia esa carrera. La lucha contra la agenda globalista, la lucha contra la ideología de género, la lucha contra esa sociedad que nos rodea y que seguramente no es digna de los discípulos verdaderos de Jesús, es una carrera larga que hay que correr con paciencia. Y para correr esa carrera hay que despojarse del pecado y seguir el ejemplo de Jesús. De la misma manera que Jesús sabía que en su carrera había una cruz, pero sabía que después de la cruz venía la tumba vacía y ser ascendido a la derecha del trono de Dios. Nosotros también tenemos que ser conscientes de que al frente puede haber una cruz, pero después está la resurrección y estaremos siempre con Cristo. Y eso es lo que tenemos que hacer, correr con paciencia, despojados del pecado, con los ojos puestos en Jesús, la carrera que tenemos por delante. Quiero utilizar los últimos minutos para decirles que tenemos un desafío extraordinario en una generación que es absolutamente crucial. Nuestra generación está llamada a un desafío que no han tenido y a unas oportunidades que no disfrutaron las generaciones de creyentes que nos precedieron en Hispanoamérica. Permítanme que les dé las últimas pinceladas. En el año 1975 en términos históricos era esta mañana cuando salía el sol. En el año 1975 el 93% de la población de Hispanoamérica era católica. El otro 7% eran ateos, agnósticos y unos poquitos evangélicos. Del año 1975 al año 1995, la población católica en Hispanoamérica pasó del 93% al 80%. Y esa caída en 13 puntos mayoritariamente se integró en iglesias evangélicas. Del año 1995 a la elección del Papa Francisco, un papa elegido, entre otras razones, para frenar el avance de las iglesias evangélicas en Hispanoamérica, el número de católicos en Hispanoamérica pasó del 80 al 67%, y de nuevo la mayoría fue gente que había conocido el Evangelio y que se integró en iglesias evangélicas. No pierdan el tiempo haciendo cálculos sobre si estamos cerca del arrebatamiento. Piensen más bien que esta generación tiene en su mano, si es fiel a la palabra de Dios y se coloca bajo el señorío de Cristo, que en 15 o 20 años la mayoría de Hispanoamérica por primera vez en su historia sea evangélica. Y si más del 50%, más de la mitad de la población de Hispanoamérica es evangélica, los cambios espirituales, sociales, económicos, educativos, políticos que va a vivir esta parte del mundo, no los ha vivido jamás, ni en los 500 años desde la llegada de los españoles, ni por supuesto antes de que los españoles llegaran a estas playas. Somos una generación crucial, la generación que puede sacudir de arriba abajo toda Hispanoamérica con el mensaje del Evangelio. Y permítanme que concluya con una anécdota histórica para aquella gente que se siente inquieta, asustada, amedrentada porque las cosas van muy mal. En el siglo XVI, un sacerdote católico que se llamaba Menno Simons, era holandés, comenzó a leer la Biblia. Y como sucede siempre que uno lee la Biblia con corazón abierto, Menno Simons se convirtió leyendo la Biblia y abandonó la Iglesia Católica y se convirtió en un celoso predicador del Evangelio. Era un predicador tan celoso que el emperador Carlos V colocó una recompensa sobre su cabeza para matarlo.
Y la recompensa fue subiendo con el paso de los años hasta que alcanzó la cifra fabulosa de 5.000 monedas de oro. Los últimos años de su vida, Menno Simons no pudo dormir una sola noche seguida en el mismo lugar. Dormía en un sitio y al día siguiente marchaba a otro, seguía predicando clandestinamente, pero no podía dormir 2 noches seguidas en el mismo sitio. Y Menno Simons escribió entonces lo siguiente: aunque la gente no lo sepa, la historia de la humanidad es la historia del enfrentamiento entre Cristo y Satanás, entre las fuerzas de la luz y de las tinieblas, entre los ejércitos del bien y los del mal. Y puede que nos toque vivir una época en que parece que los ejércitos de Satanás, de las tinieblas, del mal, están ganando. Pero yo estoy seguro de una cosa: aunque en esa época de persecución parezca que las tinieblas, el mal, Satanás vence, cuando esta guerra acabe, yo estaré en el bando vencedor. Y eso es algo que tenemos que tener en nuestro corazón. Podemos ver derrotas parciales, podemos ver retrocesos momentáneos, podemos ver situaciones difíciles, pero cuando acabe este inmenso drama cósmico que ha transcurrido a lo largo de milenios, podemos también estar ciertos de que si hemos sido fieles a Jesús, nos encontraremos en el bando vencedor y seremos glorificados con él. Ese es nuestro llamado, ese es nuestro desafío, pero sobre todo ese es nuestro inmenso y glorioso privilegio. Que el Señor los bendiga mucho y les agradezco su paciencia y su gentileza conmigo en esta exposición. Que el Señor los bendiga.